Hola a todos, a continuación os presento un nuevo vídeo perteneciente al tema 1 del bloque 2 en el que vamos a tratar las conversiones numéricas. Como todos sabéis, os he mandado una serie de ejercicios de conversiones numéricas y no todos los habéis hecho de forma muy correcta, salvo alguna excepción. Tenéis bastantes errores en este sentido. Me gustaría que todos pudierais ver este vídeo y pudierais repetir después los ejercicios apoyando en la técnica que yo os presento en este vídeo para poder desarrollar estas preguntas. Es muy importante que aprendáis a hacer esto de forma correcta porque es probable que os caiga alguna pregunta de este tipo en el primer examen. Son preguntas bastante sencillas de responder. La mayoría de las personas las responden bien y no debéis de darle a vuestros competidores la ventaja de que ellos las respondan bien y vosotros no. Os garantizo que aplicando la técnica que vamos a comentar en el vídeo, las vais a poder responder sin ningún problema. Venga, sin más dilación, vamos a entrar directamente ya a ver cuáles son esas técnicas. Vamos a empezar por la más sencilla, probablemente, que es convertir de decimal a binario. Antes de explicaros las técnicas, sí os tengo que decir que pasar de decimal a cualquier otra base es idéntico en cuanto al proceso en sí, no cambia. Lo único que cambia es la base, pero el proceso es idéntico. Si sabes una, sabes todas las demás. Ocurre exactamente igual en el sentido contrario. Pasar de cualquier base a decimal tiene un proceso idéntico, lo único que cambia es la base. Por lo tanto, conocida una, conocida las demás. ¿De acuerdo? No son procesos complicados, se basan en divisiones y multiplicaciones. Como veréis, es bastante sencillo. Empezamos entonces de decimal a binario. Todos sabéis que en base 2 los únicos números que se permiten obviamente son el 0 y el 1. Para convertir cualquier número de decimal a binario, lo único que tenemos que hacer son diversas sucesivas divisiones entre 2, quedándonos con el cociente de cada división y volviéndolo a dividir entre 2, así hasta que no podamos dividir más. En cada una de las divisiones que se hacen, tenemos que anotarnos el resto que se obtiene, ¿de acuerdo? Y el último cociente. El número binario formado al final será el último cociente y todos los restos obtenidos, cogiendo los dígitos de abajo arriba, como veis aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso concreto, en este ejemplo que tenéis en pantalla, coincide, da igual que los cogiéramos de abajo arriba que de arriba abajo porque coinciden los dígitos, pero el orden es cogerlos empezando por ese cociente último y siguiendo por los restos en dirección ascendente. Bien, lo único que tenéis que hacer, como veis aquí, con este ejemplo del número 27, es coger el número que queremos convertir, dividirlo entre 2, anotamos el resto, el cociente que obtenemos lo volvemos a dividir entre 2, anotamos el resto, el cociente que obtenemos lo volvemos a dividir entre 2, anotamos el resto, el cociente que obtenemos otra vez dividido entre 2, anotamos el resto y bueno, cuando tengamos un cociente que sea o 0 o 1, que ya no se puede dividir, en ese caso ya hemos terminado. Para formar el número binario, como ya he comentado, el bit más significativo, es decir, el bit más a la izquierda del número binario será el último cociente que hemos obtenido y el resto de bits corresponderán con cada uno de los restos que hemos ido obteniendo en las diversas divisiones. Este mismo proceso, insisto, que va a ser idéntico tanto para pasar de decimal a binario como para pasar de decimal a octal o de decimal a hexadecimal. Lo único que va a cambiar es la base. Luego posteriormente lo veréis. Bien, pasamos al siguiente tipo de conversión. Contrario que el anterior, es de binario a decimal. Si en el otro se hacía con divisiones consecutivas, aquí se hace con multiplicaciones consecutivas. Lo único que tenemos que hacer es coger cada uno de los dígitos del número binario y multiplicarlo por la base 2 correspondiente. Me explico. Este dígito sería multiplicado por la base 2 elevada a 0. Este multiplicado por la base 2 elevada a 1. Este por la base 2 elevada a 2. Este por la base 2 elevada a 3, base 2 elevada a 4 y base 2 elevada a 5. Es decir, cada uno de los dígitos multiplicado por la base elevado al exponente que le corresponda en orden consecutivo. Obviamente los números que tengan 0 no hace falta que los hagáis porque al multiplicar algo por 0 pues va a salir 0, con lo cual os podéis centrar simplemente en los que tengan un 1. Si os fijáis aquí al final lo que se hace son 3 sumas,
que son las correspondientes a los 3 unos que hay en el dígito binario. Bien, si empezamos del principio, este primer dígito 0, lo multiplicado por 2 elevado a 0, obviamente el resultado es 0. Este segundo dígito 1 lo multiplicaremos por 2 elevado a 1, el resultado es 2. Este tercer dígito lo multiplicaríamos por 2 elevado a 2, el resultado es 4. Este 0 saldría 0, 2 elevado a 3. Este 0 por 2 elevado a 4 saldría 0. Y este último dígito, 1 por 2 elevado a 5, saldría 32. Sumando luego todos esos números, obtenemos finalmente el número binario, el número decimal que queremos obtener. ¿De acuerdo? Es sencillo, ¿eh? Simplemente es multiplicar cada dígito por la base que le corresponde, elevada al exponente que le corresponde en función de la posición que está ocupando dentro del número binario, y sumar los resultados. Aquí da igual que empecemos por el primer dígito que por el último, porque al final lo que vamos a hacer es una suma. Lo único que sí tenéis claro es que multipliquéis perfectamente cada uno de los dígitos por el exponente que le corresponde, ¿de acuerdo? Siempre quizás es más claro empezar por el 0 e ir avanzando al 1, al 2, al 3, al 4 o al 5, que si empiezas por aquí, que tienes que contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, te puedes equivocar y ya metes la pata. Entonces mejor empezar desde el principio, siempre por el 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, secuencialmente, y así no tenéis que tener ningún problema. Pasamos a la siguiente base. Bien, de decimal a octal. Si recordáis, cuando hemos pasado de decimal a binario, hemos hecho divisiones consecutivas por 2. Bien, pues aquí es exactamente igual. La única diferencia es que en vez de dividir por 2, tenemos que dividir por 8, que es la base octal. Obviamente solo podemos obtener dígitos entre 0 y 7. Pero el proceso es idéntico. Lo tenéis aquí, veis este número de ejemplo, el 646. Si lo dividimos por 8, obtenemos un cociente de 80 y un resto de 6. Este cociente lo volvemos a dividir por 8, obtenemos un resto de 0 y un cociente de 10. Este 10 lo volvemos a dividir por 8, obtenemos un cociente de 1 y un resto de 2. Este 1 ya no lo podemos dividir más, por lo tanto ya hemos terminado. ¿Cómo se forma el número octal? Pues exactamente igual que hicimos con el número binario, cogiendo el último cociente y de forma ascendente, es decir, así, ¿de acuerdo? Si os fijáis, 1206, como tenéis aquí en el resultado. Si os fijáis, es el mismo proceso, exactamente el mismo que en binario, simplemente cambia la base, no cambia absolutamente nada más, exactamente el mismo proceso. Exactamente de la misma manera para pasar de octal a decimal. Mismo proceso que hemos hecho antes para pasar de binario a decimal, la única diferencia que aquí la base que utilizamos, la base a la que hay que elevar a los distintos exponentes, en vez de la base 2, es la base 8, que es la que corresponde a octal. El proceso es idéntico. Os pongo como ejemplo el mismo número que hemos hecho en la conversión anterior para que veáis que al hacer el proceso contrario obtenemos el número original. Bien, el primer dígito de nuestro número octal lo tenemos que multiplicar por 8 elevado a 0, que es 1, saldría 6. El segundo dígito, bueno, la multiplicación va a ser 0, obviamente, porque esto es un 0, sería por 8 elevado a 1. Este 2 habría que multiplicarlo por 8 elevado a 3, perdón, 8 elevado a 2, sería 64 por 2, 128. Y este último dígito 1, pues sería multiplicado por 8 elevado a 3, que es 512. Y al final coges los resultados, los sumas y te sale el número que necesitas en octal. No tiene, como veis, es el mismo proceso que para convertir de binario a decimal. Simplemente cambia la base. Ya os comenté desde el principio que el proceso es idéntico, que lo único que cambia es la base. Por lo tanto, sabiendo hacer uno, sabes hacer los demás. Seguimos con la siguiente conversión. En este caso, de decimal a hexadecimal. Aquí la única salvedad que tenéis que tener en cuenta, que sabéis que en base 16, obviamente, podemos tener 16 dígitos distintos, ¿de acuerdo? Los primeros 10 van del 0 al 9 y luego, para tener el número 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ya tenemos que usar letras secuencialmente desde la A hasta la F. La A correspondería con el dígito 10, la
y la F con el dígito 15, la B con el 11, la C con el 12, etc. El proceso idéntico, convertir un número decimal a hexadecimal, consiste en hacer sucesiones de divisiones. En este caso, con la base 16. Antes lo hemos hecho con la base 2 y con la base 8, pues ahora con la base 16. ¿De acuerdo? Bien, en el ejemplo tenemos el 7000, lo dividimos por 16, obtenemos un cociente de 437, un resto de 8. Ese cociente de 437 lo volvemos a dividir por 16, obtenemos un cociente de 27, un resto de 5. Ese 27 lo volvemos a dividir por 16, obtenemos un cociente de 11 y un resto de 1. Perdón, un resto de 11 y un cociente de 1. Ese 1 ya no lo podemos dividir más, por lo tanto ya hemos terminado. ¿Cómo se forma el número binario? Exactamente igual que en los dos casos anteriores, cogiendo el último cociente y en orden ascendente, es decir, así. Bien, por lo tanto, nuestro número binario sería 1, 11, que hay que sustituirlo por la letra B, 5 y 8. Y ya tenemos la conversión hecha. Cuidado a la hora de que os salga un dígito mayor de 9. No os equivoquéis de letra. Tenéis la referencia que la A es el 10 y la F es la 15. A partir de ahí podéis deducir perfectamente el resto. Si la A es la 10, pues obviamente la B, el 11 es la B. Pero no os equivoquéis porque ese es el tipo de errores que he detectado en los ejercicios que habéis hecho. Que algunos en vez de ponerme la D me ponéis la E o me ponéis la C. Me ponéis la letra de antes o la de después. No me ponéis la correcta. Y es simplemente porque no lo habéis calculado correctamente la letra en función del valor que os salía. Bueno, vamos con la última conversión. Insisto, proceso idéntico, multiplicaciones consecutivas por los exponentes 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, simplemente usando la base 16. Como veis aquí en el ejemplo, tenemos este número que es el mismo que hemos hecho anteriormente, para que veáis que al convertirlo a decimal nos volvemos a obtener el número 7000. El proceso, como he dicho, exactamente el mismo. Cogemos el primer dígito, el 8, lo multiplicamos por 16 elevado a 0, que es 8. Cualquier número elevado a 0, y esto ya es matemática, esto no es informática, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. ¿Vale? Cogemos el segundo número, el 5, lo tendríamos que multiplicar por 16 elevado a 1, 5 por 16, lo que salga. Cogemos nuestro tercer dígito, la B, que es 11, y lo multiplicaremos por 16 elevado a 2, pues lo que salga. Cogemos el cuarto dígito, 1, y lo multiplicamos por 16 elevado a 3, lo que salga. Sumamos todos estos resultados, como veis aquí, y obtenemos el número decimal buscado. Y esto es todo en cuanto a conversiones. Si os fijáis, la técnica es siempre la misma. Por un lado, divisiones sucesivas, por otro lado, multiplicaciones sucesivas. No hay más misterio. ¿Qué pasa si nos piden, que no va a ser usual, ni creo que ocurra, pero por si acaso, si nos piden convertir, por ejemplo, de hexadecimal a octal, que ya no es tan sencillo, o no es un cambio de base directo? Bueno, pues tendrías que hacerlo en dos pasos. Tendrías que convertir de hexadecimal a decimal y luego ya de decimal a octal. Es decir, siempre que el número decimal no esté por medio, sino que sean otras dos bases distintas, pues tendréis que hacerlo en dos pasos, pero al final es aplicar dos veces lo mismo que hemos hecho aquí. Espero que el vídeo sea de utilidad, espero que os hayáis enterado con mis explicaciones. Los que habéis fallado en los ejercicios, yo os rogaría que después de ver el vídeo volvierais a intentar hacer los ejercicios utilizando estas técnicas que yo he enseñado. Estas no son las únicas, hay varias técnicas para hacer todo este tipo de cosas. A mí personalmente estas me parecen las más sencillas y por eso os las he explicado, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que volváis a hacer los ejercicios, que el vídeo os sirva y nada, hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.